Voy a dar inicio a la inteligencia artificial en salud, un enfoque práctico. La agenda de hoy son los fundamentos y usos en medicina de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, las definiciones y conceptos importantes. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el campo de la ciencia informática dedicada a la resolución de problemas cognitivos asociados comúnmente a la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, podemos decir que hay niveles. Por ejemplo, la inteligencia artificial sabemos que es la habilidad de las máquinas para pensar como humanos. Luego hay otra capa que se denomina Machine Learning, que es donde nos vamos a concentrar hoy. Es la habilidad de entrenar a las máquinas para poder hacer mejor una tarea sin la necesidad de programarla. Y hay otra capa que se denomina Deep Learning, donde están las redes neuronales. Aplicaciones en salud de la inteligencia artificial. En el diagnóstico médico, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, con el fin de identificar patrones y anomalías que los médicos podrían pasar por alto. En predicción de enfermedades, tenemos que los modelos de la inteligencia artificial pueden analizar datos clínicos y biomédicos para predecir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dato clínico y un dato biomédico? El dato clínico se centra en la recopilación de información de un paciente en particular. Cuando hablamos de datos biomédicos, es algo un poco más grande, como por ejemplo la genética. En la monitorización de pacientes, los dispositivos médicos conectados pueden recopilar datos en tiempo real sobre la salud de los pacientes. Los modelos de inteligencia artificial pueden analizar estos datos para alertar a los médicos sobre cambios importantes en la condición de un paciente. Radioterapia guiada por inteligencia artificial. En oncología, la inteligencia artificial puede ayudar a planificar y administrar tratamientos de radioterapia con mayor precisión, minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes. Sabemos que en la radiación, si la dosis es muy pequeña, no hace nada. Si es muy alta, hace daño al paciente y tiene que ser una dosis exacta para que cumpla con su objetivo. Ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que combina matemáticas, estadística, programación especializada, análisis avanzados, inteligencia artificial y machine learning con experiencia en distintas materias para descubrir información práctica ocultas en los datos de una organización. Por ejemplo, en una base de datos de un hospital, ¿de qué sirve que esté toda esa información si no podemos extraer el conocimiento? Conceptos importantes: datos, información y conocimiento. Dato es un hecho bruto, carece de contexto. Por ejemplo, 23, 48, 55, etcétera. Son solamente números. ¿Qué es la información? Son los datos con un contexto en particular. Por ejemplo, 23 grados de temperatura tiene el paciente Juan Rodríguez. ¿Y qué es el conocimiento? Le agregamos otra capa más a la información, otra capa más de complejidad, donde podemos ya decir Juan Rodríguez, que tiene 48,5 grados de temperatura, tiene diversos síntomas, podría tener una infección estomacal. ¿Qué es un dataset? Un dataset es un conjunto de datos ordenado bajo un sistema de almacenamiento que otorga los lineamientos principales de búsqueda o directorio de la información que se quiere trabajar.
Es básicamente el contenido de una tabla dentro de una base de datos que posee diferentes columnas, en donde se van almacenando registros en cada una de sus filas. Estas filas se podrían llamar como las categorías de los datos y las columnas, las posibles variables que la conforman. Esta unión entre columnas y filas se le llama dataset. Un dataset podría ser perfectamente un Excel. ¿Qué es un modelo en inteligencia artificial? Un modelo de inteligencia artificial es un programa que ha sido entrenado con un conjunto de datos para reconocer ciertos patrones o tomar ciertas decisiones sin más intervención humana. Los modelos de inteligencia artificial aplican diferentes algoritmos a las entradas de datos relevantes para lograr las tareas o salidas para las que han sido programadas. En Machine Learning, en la ciencia de datos, tenemos dos tipos de modelos, los supervisados y los no supervisados. Supervisado se requiere al conjunto de datos etiquetados para entrenar algoritmos que clasifiquen datos o predigan resultados de forma precisa. Por otro lado, en los no supervisados, utiliza algoritmos de Machine Learning para analizar y agrupar en clústeres conjuntos de datos sin etiquetar. Esta es la diferencia. En modelo supervisado tenemos el set de datos con etiquetas y en el no supervisado tenemos un set de datos sin etiquetas. ¿Qué es un modelo de clasificación? Hoy nos vamos a concentrar en un modelo supervisado. El modelo de clasificación es una técnica de aprendizaje supervisado que se utiliza para predecir la probabilidad de que una instancia particular pertenezca a una determinada clase. Este tipo de modelos se utiliza a menudo en la detección de fraudes, el filtrado de spam y el diagnóstico médico. Conceptos importantes: tarea, experiencia y desempeño. La tarea se refiere al objetivo o problema que se desea resolver utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Las tareas pueden ser muy diversas y van desde la clasificación de imágenes hasta la predicción de valores numéricos o la detección de anomalías, como lo vimos en una diapositiva anterior. Experiencia. Se refiere a los datos con los que el modelo se entrena. Estos datos consisten en ejemplos de entrada y salida esperada. La calidad y cantidad de datos de entrenamiento son factores críticos para el rendimiento del modelo. Y por último, tenemos desempeño. Se refiere a la capacidad del modelo para realizar la tarea deseada de manera precisa y eficaz. La evaluación del desempeño depende de la tarea específica y puede medirse utilizando diversas métricas. En este ejemplo lo vamos a ver con porcentaje. Ejemplos de tarea, experiencia y desempeño. Por ejemplo, la tarea puede ser identificar nódulos cancerígenos desde ecotomografías. Experiencia. ¿Qué es la experiencia? Los datos. ¿De dónde provienen los datos? Podría ser el set de datos de nódulos cancerígenos en ecotomografías del hospital X. Y el desempeño podría ser un 48%, aunque no es tan bueno. Podría ser un 85%, 90%. Preparación del set de datos. Es importante destacar que vamos a tener el set de datos train y el set de datos test. En el primero, el conjunto de entrenamiento es una porción del conjunto de datos total que se utiliza para entrenar al modelo de Machine Learning. Contiene ejemplos de entrada junto con las salidas o etiquetas correspondientes. El modelo ajusta sus parámetros y realiza el aprendizaje a partir de estos datos. Recordar que el train es con etiquetas y el test es el conjunto de pruebas, que es otra porción del conjunto de datos total que se reserva exclusivamente para evaluar el rendimiento del modelo después de que haya sido entrenado. Al igual que el conjunto de entrenamiento,
Contiene ejemplos de entrada con las salidas o etiquetas correspondientes. Quise involucrar esta imagen para que puedan visualizar el set de datos train, que es con etiquetas, y el set de datos sin etiquetas, el set de datos test. Al centro tenemos el modelo. Con el set de datos train, entrenamos el modelo y luego con el set de datos test, evaluamos el modelo. Uno tiene etiquetas y el otro no tiene etiquetas. Una vez pase el set de datos test, que es sin etiquetas, por el modelo que ya ha sido entrenado con el set de datos train con etiquetas, el resultado es el output del set de datos test con sus etiquetas correspondientes, ya que el modelo está entrenado. El KDD es el proceso utilizado para llevar a cabo la extracción automatizada de conocimiento partiendo de grandes volúmenes de datos, el cual es de naturaleza iterativa. Por lo tanto, es aplicable tantas veces como sea necesario hasta obtener la información necesaria.